Cuando a una víctima de una agresión sexual denuncia, le recomiendan que renuncie a la compensación económica que tendría para que su testimonio resulte más creíble. Bueno, es que encima esto, que es lo que me jode, tío, porque es como que está súper asentado en el estereotipo de que las mujeres somos seres malvados, maquiavélicos, que todo lo que hacemos es por dinero. ¿Pero qué dinero? Si ganaría más dinero vendiendo mis camisetas en el Wallapop. Si quiero timar a alguien por 2 duros, me voy a una residencia de ancianos con una hucha del Domun. Pero no te voy a denunciar por una agresión sexual. O sea, es que ¿qué tipo de sentido tiene eso? Luego la otra idea es la de que buscamos fama, que eso también me hace muchísimas gracias. Como tenías 2 opciones, irte a la Isla de las Tentaciones o denunciar una agresión sexual. Es como, bueno, claro, vas a abrir el Ola y tienes la Casa Real y justo después las denuncias por agresión sexual. Que dices, mira, me voy a hacer igual de famosa que esta, ¿cómo se llama? Ah, no, que ninguna se ha hecho famosa denunciando una agresión sexual. Que además me hace gracia porque resulta que eran mujeres. Nos casamos por dinero, nos separamos por dinero, pedimos una pensión para nuestros hijos por dinero, denunciamos violaciones por dinero, pero trabajar es para chupársela al jefe. O vendemos a nuestros hijos por altruismo. Tócate los cojones, es que para reflexionar, ¿eh?